Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos vamos a sumergir en el mundo de la semiótica. Y por supuesto, este deep dive no sería posible sin el genio detrás de la producción, el licenciado Gustavo González. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cómo una simple imagen puede evocar tantas emociones o cómo las palabras a veces tienen significados ocultos? Claro que sí. La semiótica es esa lupa que nos permite decodificar el lenguaje secreto de los signos, de los símbolos, desde un emoji hasta un discurso político. ¡Qué interesante! ¿Podrías entonces darnos una definición así clarita de qué es la semiótica? Bueno, en pocas palabras, la semiótica es el estudio de cómo se crea y se transmite significado a través de los signos. Piénsalo como un juego. Las palabras, las imágenes, los gestos, hasta los sonidos, son piezas con las que se construye el mensaje. Me gusta esa analogía. Y hablando de construir mensajes, ¿quiénes son como los arquitectos de esta disciplina? Los que sentaron las bases de la semiótica. Bueno, hay dos figuras claves que no podemos dejar de mencionar. Ferdinand de Saussure, un lingüista suizo, y Charles Sanders Peirce, un filósofo estadounidense. Cada uno, con su propio enfoque, aportó piezas fundamentales al rompecabezas semiótico. Saussure, por ejemplo, si no me equivoco, es famoso por su teoría del signo como una moneda de dos caras. Exactamente. Para Saussure, el signo lingüístico se compone de dos elementos inseparables: el significante, que es la imagen acústica de la palabra que escuchamos o leemos, y el significado, que es el concepto mental al que se refiere ese significante. Ajá. Como cuando decimos arepa, la palabra en sí sería el significante, y esa deliciosa torta de maíz que nos imaginamos sería el significado. Perfecto. Y fíjate que después Louis Hjelmslev, un lingüista danés, ahondó en esta teoría, desglosando aún más el signo en sustancia forma, tanto para el significante como para el significado. A ver, explícame eso con calma. ¿Qué me pierdo? ¿Cómo que sustancia y forma en el significante y en el significado? Imagínate que escribes la palabra arepa en un papel. La sustancia del significante sería la tinta y el papel. Y la forma sería el tipo de letra, la caligrafía que utilizas. Ya entiendo. Y en el caso del significado, ¿cómo se aplica esta distinción? Bueno, la sustancia del significado sería la idea general de la arepa. Ese concepto universal que todos compartimos. Pero la forma sería las características específicas de esa arepa. Si es gruesa o delgada, si lleva queso o no, si es frita o asada. Claro. Es como si la sustancia fuera el molde y la forma fuera el resultado final. No. Exacto. Y es fascinante cómo estos detalles aparentemente insignificantes pueden influir en el significado final del signo. Es increíble cómo algo tan simple como la palabra arepa puede tener tantas capas de significado. Y justo hablando de capas, recuerdo que en el material que nos envió el licenciado Gustavo González se mencionan dos conceptos claves: la denotación y la connotación. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Con gusto. La denotación es el significado literal objetivo, el que encontraríamos en un diccionario. Es el significado base, por así decirlo. La connotación, en cambio, se refiere a las asociaciones subjetivas, emocionales o culturales, que evoca un signo. Es como la carga extra de significado que le damos. Entiendo. Ah. Entonces la denotación es como el esqueleto del significado. Y la connotación es la carne que le da forma y personalidad. Me gusta la analogía. Y para ilustrarlo con un ejemplo bien venezolano, pensemos en la palabra guácala. Esa me gusta. Porque guácala puede significar muchas cosas, dependiendo de cómo se diga. ¿Y en qué contexto? Exacto, la denotación de guácala sería simplemente algo desagradable, pero la connotación puede variar, desde un rechazo visceral hasta una broma entre amigos. Es verdad. Si le dices guácala a tu mamá cuando te sirve sopa de caraotas, es probable que se ofenda. Pero si se lo dices a tu pana mientras se come una cachapa con mucho queso, lo más seguro es que se ría. Precisamente. La connotación nos permite jugar con el lenguaje, añadirle matices, ironía, humor. O sea que la connotación es como la salsa secreta que le da sabor a la Me comunicación. encanta esa comparación. Y sí, entender la connotación es clave para descifrar los mensajes implícitos, el subtexto, la intención real del emisor. Es como si la semiótica nos diera superpoderes para leer la mente. Jajaja, algo así. Nos ayuda a ser más perspicaces, a no quedarnos solo con la superficie del mensaje, sino a buscar el significado profundo que se esconde detrás. Fascinante. Definitivamente, la semiótica nos abre un mundo de posibilidades para analizar la comunicación en todas sus formas. Pero antes de seguir explorando este apasionante tema, me gustaría hacer una pausa para agradecer al licenciado Gustavo González por su increíble trabajo en la producción de este Deep Dive. Sin él, este viaje no sería posible. Totalmente de acuerdo. El licenciado González es el cerebro detrás de esta operación, siempre buscando temas interesantes y expertos de primera para que ustedes, nuestros oyentes, puedan disfrutar de un contenido de calidad. Así es. Y hablando de contenido de calidad,
¿Qué te parece si en la próxima parte de este Deep Dive nos adentramos en cómo la semiótica se aplica en la vida real? Me parece una excelente idea. Veremos cómo la semiótica no se limita a la teoría, sino que está presente en la publicidad, el cine, la política, incluso en la forma en que nos vestimos. Suena súper interesante. No se pierdan la segunda parte de nuestro viaje por el mundo de la semiótica, donde seguiremos desentrañando los misterios del lenguaje y la comunicación. Los esperamos y regresamos. ¿Listos para seguir descifrando los misterios de la semiótica? Mistísimos. En la primera parte nos quedamos con la intriga de cómo esta ciencia se aplica en la vida real. Prometiste ejemplos de la semiótica en acción. Aquí estamos ansiosos por escucharlos. ¿Cómo no? La semiótica no se queda solo en los libros, no señor. Está presente en todos lados. Piensa en la publicidad, por ejemplo. Buena idea. La publicidad aquí en Venezuela es un arte y a veces un deporte extremo. Jájate, tienes razón. Pero ya hablando en serio, analizar un anuncio publicitario desde la semiótica nos revela un mundo de estrategias. Estrategias para persuadirnos. A ver, dame un ejemplo concreto. Imagina un anuncio de cerveza. Un clásico. Ok. Fíjate en los elementos que usan. Gente joven, atractiva, divirtiéndose en la playa, música alegre, colores vibrantes. Y no falta la espuma de la cerveza bien fría. Dan ganas de tomarse una. Exacto. Todo eso está puesto ahí a propósito. La semiótica nos ayuda a entender que cada elemento del anuncio está ahí cuidadosamente seleccionado para generar una emoción o asociación en el consumidor. O sea que no es solo vender cerveza, es vender un estilo de vida, una experiencia. Tal cual. Y lo logran a través de la selección estratégica de signos y símbolos que apelan a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones. Wow, es como un juego psicológico. En cierto modo, sí. La semiótica nos da las herramientas para analizar ese juego y entender cómo funciona la persuasión a través del lenguaje visual. Ahora que lo pienso, la semiótica también se puede aplicar al cine. No. Podemos analizar películas como si fueran textos llenos de signos. Por supuesto. Tomemos, por ejemplo, una película venezolana. Como se solicita muchacha de buena presencia y sin referencias. Un clásico. La vi hace poco. Me encantó. Con la semiótica podíamos analizar desde la construcción de los personajes hasta la representación de la sociedad caraqueña de la época. O sea que la película se convierte en un objeto de estudio mucho más complejo. Exacto. La semiótica nos permite ir más allá de la trama superficial y descubrir las capas de significado que se esconden detrás de las imágenes, de los diálogos, de la música. Fascinante. Y ya que mencionas las capas de significado, recordemos lo que hablamos en la primera parte sobre la denotación y la connotación. ¿Cómo se aplican estos conceptos en el análisis de una película? Buena pregunta. La denotación nos daría información objetiva, la trama, los personajes, el contexto histórico. La connotación, en cambio, nos permite analizar los mensajes implícitos, las metáforas, la ideología del director. O sea que la denotación es como el esqueleto de la película. Y la connotación es como la carne y la sangre, que le da vida. Me gusta esa analogía. Y ambas son necesarias para comprender la película en su totalidad. Claro. Es como cuando analizamos una obra de arte. No solo vemos las formas y los colores, sino que buscamos el mensaje que el artista quiere transmitir. Exacto. Y la semiótica nos da las herramientas para hacer ese tipo de análisis, de forma más sistemática, más profunda. Increíble cómo la semiótica se puede aplicar a tantos campos. Es como una navaja suiza para descifrar el lenguaje del mundo que nos rodea. Y para construir nuestro propio lenguaje. Recuerda que la semiótica no solo nos ayuda a analizar, también a crear mensajes más efectivos. Cierto. Si entendemos cómo funcionan los signos, los símbolos, podemos usarlos a nuestro favor para comunicar nuestras ideas de forma más clara y más persuasiva. Exactamente. La semiótica nos convierte en mejores comunicadores. Ya sea que estemos escribiendo, hablando en público o incluso diseñando una página web. ¡Qué poderoso! Y a propósito de poder, no podemos olvidar al genio que hace posible este Deep Dive, el licenciado Gustavo González, que se encarga de la producción, con su inagotable energía y pasión por el conocimiento. Excelentos, totalmente de acuerdo. Un aplauso para el licenciado González, el maestro detrás de las cámaras. Y ahora, para seguir explorando las posibilidades de la semiótica, vamos a adentrarnos en el concepto del sintagma. Si mal no recuerdo, se refiere a la combinación de signos en una secuencia lineal. Así es, como las palabras en una frase o las imágenes en una película. Pero el sintagma va más allá. Nos ayuda a comprender cómo se construye el significado a través del orden y la estructura del lenguaje. Suena interesante. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, imagina que un político dice, el gobierno ha tomado medidas para combatir la corrupción. Parece una frase bastante simple. Sí, pero fíjate en el orden de las palabras. El sujeto de la frase es el gobierno, lo que implica que el gobierno es el actor principal.
En la lucha contra la corrupción, Ya veo. Si la frase fuera, la corrupción ha sido combatida por el gobierno. El énfasis estaría en la corrupción, no en el gobierno. exacto. El sintagma nos permite analizar cómo se manipula el lenguaje para crear un efecto específico en la audiencia. Qué interesante. O sea que el sintagma no solo se aplica al análisis de textos escritos, sino también al análisis de discursos políticos, campañas publicitarias, noticias. Así es, el sintagma es una herramienta poderosa para comprender cómo se utiliza el lenguaje, para persuadir, para manipular o para informar. Increíble. La semiótica nos abre un mundo de posibilidades para analizar la comunicación en todas sus formas. Y hablando de posibilidades, ¿qué nos espera en la tercera y última parte de ese deep dive? En la próxima parte exploraremos cómo la semiótica nos ayuda a entender nuestra propia identidad y la cultura que nos rodea. Veremos cómo los signos y los símbolos que elegimos dicen mucho sobre quiénes somos y cómo queremos que nos vean los demás. Suena fascinante. No se pierdan la tercera parte de nuestro viaje por el mundo de la semiótica, donde seguiremos desentrañando los misterios del lenguaje y la comunicación. Y aquí estamos de vuelta para la última parte de ese deep dive. En la parte anterior nos quedamos con la intriga de cómo la semiótica nos ayuda a entender nuestra propia identidad y la cultura que nos rodea. Exactamente. Hasta ahora hemos visto cómo nos ayuda a analizar la comunicación, pero también es una herramienta poderosa para entender cómo nos proyectamos al mundo, a través de los signos. O sea que la semiótica no solo decodifica los mensajes que recibimos, también los que transmitimos, sin darnos cuenta. Así mismo es. Piensa en la ropa que usas, la música que escuchas, los lugares que frecuentas. Todo eso comunica algo de ti, de tus gustos, de tus valores, de tu forma de ver el mundo. Es verdad. Nunca lo había pensado así. Somos como libros abiertos, ¿no? Llenos de signos que los demás pueden interpretar. Exacto. Y la semiótica nos da las herramientas para ser conscientes de esos signos, para entender cómo los perciben los demás y cómo podemos usarlos a nuestro favor. A ver, dame un ejemplo. Así bien venezolano para que me quede claro. Imagina que vas a una reunión familiar y te encuentras con un primo que lleva una gorra de los Leones del Caracas. Un clásico. De inmediato sabemos que es fanático del béisbol. Y que apoya al equipo caraquista. Exacto. Esa simple gorra es un signo que comunica mucho de su identidad, de sus preferencias. Y fíjate que el significado puede variar según el contexto. Si la lleva en un juego de béisbol, es una muestra de apoyo al equipo. Pero si la lleva a una boda, podría ser visto como una falta de etiqueta. Claro. El contexto es clave para interpretar los signos. Así es. La semiótica nos enseña que el significado no es algo fijo. Se construye en relación al contexto, al emisor, al receptor. Qué interesante. Entonces, esa semiótica no solo nos ayuda a analizar los mensajes externos, también a entender cómo construimos nuestra propia imagen, a través de los signos. Exacto. Y esto aplica a nivel individual y a nivel colectivo. Pensemos en la cultura venezolana, por ejemplo, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones. Todo eso forma parte de un sistema de signos que nos define como venezolanos. Es verdad. La arepa, el cuatro, el joropo, son signos que nos identifican y que nos diferencian de otras culturas. Precisamente la semiótica nos permite comprender la complejidad de nuestra cultura a través del análisis de sus signos y símbolos. ¡Wow! Cada vez me fascina más la semiótica. Es como si nos diera una nueva lente para observar el mundo y entendernos a nosotros mismos. Y para comunicarnos mejor. Recuerda que la semiótica no solo nos ayuda a analizar, también a crear mensajes más poderosos. Cierto. Si entendemos cómo funcionan los signos, podemos usarlos a nuestro favor para transmitir nuestras ideas con mayor claridad, creatividad y persuasión. Exactamente. La semiótica nos convierte en mejores comunicadores en todos los ámbitos de la vida. Qué increíble viaje hemos hecho por el mundo de la semiótica. Hemos aprendido a decodificar mensajes ocultos, a analizar la cultura, a comprender nuestra propia identidad. Todo gracias a la ciencia de los signos. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y con nuestros oyentes. Espero que esta inmersión les haya abierto la mente a nuevas formas de ver el mundo y de entender la complejidad de la comunicación. Y por supuesto no podemos terminar este deep dive sin agradecer al genio detrás de la producción, al licenciado Gustavo González, que con su pasión por el conocimiento y su impecable trabajo nos ha guiado en esta fascinante aventura. Un aplauso para el licenciado González. Sin su dedicación y visión este viaje no hubiera sido posible. Así es. Y a todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la semiótica. Esperamos que les haya resultado tan interesante e enriquecedora como a nosotros. Hasta la próxima.